El paciente blindado. Un relato escrito, leído y grabado por Luis Brenia. El paciente blindado. Verá usted, doctora, escribir me blinda al crearme una serie de entidades superiores a mí mismo, entre las cuales tengo a bien incluirme no ya como hombre sino como escritor, que es quien es Luis Brenia con mayúsculas cuando escribo. Más tarde le hablaré de él si se le ofrece, puesto que, para no dejar nada atrás y completar la enumeración, y habiendo hablado en plural de entidades, no quiero sobreer toda la carpintería paralela circundante, ni los lugares que ocupan el propio texto mientras se hace, puesto que una vez concluido su papel, no pasa de ser más que un fidedigno pero testigo del Luis Brenia que fui escribiéndolo, es decir, no ya este sujeto inseguro, hiperafectable y hasta desequilibrado que soy en tiempo real ante usted y las influencias reales o imaginarias que la realidad circundante me procura. Estas palabras me las tomé en ciertos aspectos como una reverencia en lo que me tocaban como interlocutora, pero no quise interrumpirle, optando sin perder prenda por dejarle exponerse a su voluntad. En muchos sentidos, mi silencio era mi mejor aliado y mi mejor forma de estimarle en lo que era y tal vez dudé yo no había sabido apreciar a simple vista, en parte por no haberse me mostrado a la misma. Verá usted, aparte de mí, están las entidades del propio texto arrastrado, el corte mismo que me emplea y cuanto me queda para completarlo, que, además de lo que me queda por decir, comprende las revisiones y correcciones que deberé llevar a cabo antes de darlo por terminado, antes de otorgarle una entidad propia, libre de pliegues y arrugas, con la que, dotado de su suficiencia, pueda llegar a funcionar en cualquier mente humana ajena y habilitada como lectora potencial. Una serie de licencias que no me concede la vida en tiempo real. Comprendo, Luis, me atreví a intervenir, pero con un tenue tono de voz que, además de indicarle mi fiel seguimiento, le animase a desmigajar cuanto considerare el oportuno el discurso que no había hecho más que exponerme en líneas generales. Luego, como la dije, doctora, está la desplegada carpintería literaria circundante, una entidad invisible que me acompaña constantemente e inclusive hasta en sueños, y que me asalta en los momentos más imprevistos, razón por la que, además de una libreta de apuntes oportuno, he tenido a bien hacerme de una ágil grabadora. «Es usted perro viejo», me permití agasajarle. «Y a perro viejo no hay tus», me convidó con el refrán. No es mi afán reducirle méritos ni a usted como psiquiatra ni a la farmacopea. No, nada de eso. Pero si no fuera por el ejercicio de la literatura, ya haría tiempo que me habría quitado la vida. Para mí la literatura es razón de vida. Es más, la belleza es razón de vida. Y no hay belleza como la literaria, al menos para mí. La literatura es además esperanza, gracia e inversión en mi talento. También la vida es bella, me atreví a apuntar. Cierto, y también muy conflictiva para un bipolar, sobre todo en las arenas de las relaciones interpersonales. Y ante esa dicotomía yo, en aras de mi salud mental, prefiero los conflictos literarios que si cabe son más remuneradores y constructivos que los que parten de mentes que no son literarias, oyendo más aún que son antiliterarias. Le entiendo, dije. Prosiga con lo de su blindaje y perdóneme si le desvié de su discurso con mi apunte. No solo la perdono, doctora, sino que además se lo agradezco, en tanto me ha permitido elevar esa reflexión. Como le iba diciendo, el ejercicio de la literatura, al menos en las esferas en que yo me la trabajo y dispongo, es todo un blindaje para mi mente y una inversión en lo mejor de mí. Mire, doctora, yo pienso que un hombre ha de dedicarse, aparte de a lo que le gusta, a aquello en lo que es bueno. Ya le dije que solo hay en la vida dos cosas en las que yo soy un fuera de serie: la panificación y la literatura. He dedicado más de la presumible mitad de mi vida a la primera, habiéndola sacado todo a su jugo, y quisiera dedicarle el resto del tiempo que me quede al cultivo de la literatura, cosa que solo se puede ejercitar, a mi particular modo de ver, además de viviendo la vida, con la práctica de la lectura y la escritura.
Para mí vivir la vida ha sido hasta ahora una asignatura de lo más difícil, dadas las torcidas coyunturas a las que me he enfrentado, siempre con la carga de la acuciante panificación encima y la enfermedad bipolar de mi padre como añadidura y el sufrimiento tangencial de mi madre por compadres. No se me desvíe el tema, por favor, le rogué. No pensaba hacerlo, doctora. Lo que pretendía decirla era que, habiéndome costado sudores y lágrimas llegar a coronar mi edad, mi deseo ahora es explotar mi talento literario, y más sabiendo como sé que es el mejor aliado para mantener mi salud mental en boga. Por todo cuanto al principio la referí, es decir, todos los blindajes que me procura y sus derivados refinamientos intelectivos, ¿sabe? No recuerdo a dónde leí, probablemente en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que la lengua es la única arma que se afila con su uso, y a mi parecer, si dicha lengua se imprime en la escritura, se la dota de muchísimos más y mayores y más efectivos alcances. Por todo ello escribo, porque considero que es la mejor de las inversiones existibles que puedo acometer en mi pro si me afano en ello, poniendo de mi parte cuanto en mi mano esté, puesto que la voluntad no ha de fallarme ni con tal la pereza ni la creatividad, esa grandísima aliada de la mente bipolar. Yo no sé lo que haría usted de estar en mi lugar, no lo sé ciertamente, pero creo que, además de ser fiel a la medicación, lo más cabal y sensato que haría sería poner los medios y mecanismos de que dispusiese para salvarse desde adentro, y eso es a fin de cuentas lo que fundamentalmente hago yo escribiendo. Sin olvidar por otra parte la componente generosa de que mis escritos, de llegar a sus manos, pueden hacer felices y dichosas a otras personas, pues tales suelen ser positivos, aunque también es cierto, a veces sobran como válvulas de escape de mi dolor, lo cual no deja de ser terapéutico, en tanto que expresándome venzo mejor a mis espinas. Todo eso lo comprendo, le dije, y es más, se lo aplaudo y en su mayoría lo suscribo. Pero regresemos al principio. Hábleme de cómo se brinda ese Luis Breña que escribe y esos textos en curso y esa flotante carpintería literaria. No sabe cuánto me agradezco que me diga eso, doctora, en cuanto que recupera un orden que para con mi retahíla había perdido. Le hablaré primero de Luis Breña escribiendo, de ese hombre que no ya es yo, sino más que yo, en tanto que se crece, y menos que yo, en tanto que dedicándose a la escritura se priva de la vida, o al menos en el sentido de que quienes no escribiendo la viven. Interesantes puntualizaciones, Luis. Luis Breña escribiendo es un ente que media entre mi yo y mi cerebro, doctora, para extraer del mismo perlas literarias que han de quedarme para siempre, de modo que conforman materializadamente un pasado rescatado. Algo que no pueden decir quienes no escribiendo han dilapidado su vida fugazmente y que, viviendo el hoy, nada traen del ayer y nada proyectan para el mañana, solo lo que la vida pueda depararles y no lo que en base a ella construyan desde sí. Ese hombre, mitad ángel, mitad hombre, es una especie de médium que nada entre mis musas y mis semejantes para rescatar del silencio poesía. Quiero decir que tal hombre no es enteramente mío, sino que vive, sí vive, doctora, embargado por un mágico o diabólico trance que me produce unas profundas remuneraciones que nada en el mundo, habidas mis condiciones, puede procurarme, salvo la audición de óperas y música culta, en tanto que son otras elevadas formas de escritura y lectura fónica. Ayer, doctora, sin ir más lejos, escuché que en Radio Clásica de Radio Nacional de España que un entrevistado declaró que Johannes Brahms decía que para ser un gran compositor había que haber leído muchos libros. Y al instante se me ocurrió pensar que, parejamente, para ser un gran literato hay que haber escuchado mucha música. Yo quiero ser novelista, doctora. Quiero hacerme escritor, puesto que es el único modo de llegar a serlo. ¿Qué inconveniente tiene usted en que lo sea? Yo, Luis, ninguno. ¿De dónde has sacado tal cosa? Perdóneme, doctora, es que son tan pocos los que entienden cómo es debido mi devoción. Hábleme ahora del papel que juegan sus textos y luego finalmente de la carpintería. Todo esto, doctora, es una promesa de paraíso estético, de, en suma, belleza sin par. A mí me habría gustado mucho ser músico, pero ya me siento viejo y caduco para ponerme a aprender, de modo que mi melomanía la satisfago con las audiciones, del mismo modo que con la lectura de obras literarias ajenas me brindo placer si son buenas. Pero a lo que íbamos.
a tratar el tema de los terapéuticos papeles que juega el texto mientras lo elaboro. A lo que la quiero decir, pues su importancia tiene que, como usted dijo antes, ya soy perro viejo y sé perfectamente con qué me las veo y veré cuando trabajo y he de trabajar. Un texto en curso es una especie de universo paralelo también en curso, pues aun estando quieto, está abierto a intervenciones siempre en pos de lo que la carpintería circundante me depare y haga ver. Y como universo paralelo que es, me concede una especie de doble vida que es la que verdaderamente me blinda, puesto que cuanto ocurra en el mundo de los mortales es algo completamente ajeno a él, por manejarse en esferas ajenas al mismo y ser, por ende, imperturbable. Carácter que es el que precisamente me concede el blindaje y la doble vida. Asimismo, el texto se encuentre en el estado en que se halle, aliado con mis perfeccionistas exigencias, hace las veces de vector, de guía, y ello se resuelve en conseguir que me sienta de muchos modos alineado, lo cual revierte en una nueva forma de protección, dado que encuentro sentido a mi vida y, además, una poderosa razón para no desfallecer y pelear por una razón íntima y de veras intransferible. No en vano alguien declaró que el oficio de escritor es el más solitario del mundo. Eso sí que es cierto, Luis. ¿Me lo va a decir usted a mí? En cuanto a la carpintería, el arsenal de notas, borradores, meditaciones en torno, estimaciones y desestimaciones, lecturas auxiliares e indagaciones, cumple un papel que hace que me sienta escribiendo incluso cuando no tenga el teclado delante. De modo que la carpintería se comporta como una doble vida de la doble vida. No sé si me comprende. Te explicas como un libro abierto, Luis. Sí, eso es. Escribir me permite tanto. Si quiero que por una página desfilen 5 millones de aviones, por ejemplo, y un solo mosquito, tales sobrarán. Si quiero besar, beso. Si llorar, lloro. Si viajar a la Conchinchina, allá llego. Si amarte, en el planeta rojo me encaramo. Si trasladarme en el tiempo, el reloj me lleva. Y así todo. Escribir para mí es obrar palabras mágicas y a su vez esto es vivir plenamente soñando que hacen sus veces en un lector digno y ecuánime, en cuya mente se resolverán como programación neurolingüística, festivos fuegos de artificio o lo que sea o corresponda. Me quedé maravillada ante tal discurso, dándome perfecta cuenta de que, aunque no fueran abundantes los casos, estaba ante todo un escritor de primera. ¿Cómo lo ve? ¿Qué me aconseja, doctora? Lo veo muy bien y mi consejo es que escriba todo lo bien que pueda, mas cuídese de no cruzar la línea divisoria y además de mantener su fidelidad a la medicación y cuide a rajatabla su sueño. Quédese tranquila por eso, doctora, que un perro viejo lo es a todos los efectos. Entonces le reduje solo un poco la dosis de sus fármacos que hasta entonces yo había mantenido en las franjas de la más estricta prudencia, y le dejé partir con su Luis Brenia escritor, sus textos en curso y su invisible pero latente carpintería, diciéndome que con él partía un hombre doblemente grande, y al cabo de unas horas, cuando llegué a casa, para rebajar siquiera unos enteros la sana envidia que le profesé, me incliné a escribir este relato, alegrándome al instante de haberlo hecho. Me estaré volviendo yo también un poco bipolar. Fin.